Hola, el día de hoy les traigo el video con el tema de la validación de la autoestima de uno mismo. Sé que esto pues es un tema importante para las personas que están entrando en la adolescencia y pues no es que termine cuando uno entra a la etapa adulta, sino que continúa a lo largo de la vida. Es un tema que me gusta mucho, que he investigado, que he entrevistado a personas también y pues les compartiré algunas de las cosas que he podido rescatar de todo esto. Pero bueno, este video nace hace 2 meses. No había podido hacerlo porque pues se me habían cruzado unas cosas en el camino, pero una amiga sube una historia en la que le pone algo así como: recuerda que eres fuerte, recuerda que tú vales mucho, recuerda que vas a salir adelante. Y me puse a platicar con ella sobre eso, porque ella de alguna forma me explica que le está dando ese mensaje a amigas, amigos suyos que pues están un poco deprimidos por todas estas cuestiones que están ocurriendo. Y bueno, empezamos a hablar de lo siguiente. Lo primero tal vez que debería pues mencionar son las formas más comunes que tiene la gente de validar su autoestima. Mira, no creo que sean todas, pero considero que incluye casi todas. La primera es la típica que vemos en el malo de las películas muchas veces. Lo que viene siendo el poder, llegar al trono, quitar al rey, adquirir el control de la empresa, el control de la tribu, cosas de ese estilo. Ahí les irán apareciendo fotos de villanos que se me ocurran. Pues otra también que pues puedes ver muy comúnmente en algunos adolescentes es el dinero. Hay muchos pues compañeros por ahí que están bastante no obsesionados, pero sí preocupados por hacer mucho dinero, sintiendo que eso los va a hacer sentir mejor. Y de hecho, Jordan Peterson comenta en uno de los videos que le vi, muchas personas están enfocadas en pues estos temas de dinero, poder y estatus, porque antiguamente era la forma en la que uno trascendía en una jerarquía. Una jerarquía pues es una relación de como una pirámide, ¿no? El que está más arriba pues es el más poderoso y el que está pues abajo es el que menos poder tiene. Y se supone que mientras más arriba estés pues tienes una mejor calidad de vida. La teoría dice que tú vas subiendo la pirámide a través de logros. Y esos logros se traducen en confianza que tú interiorizas en tu vida diaria. La conclusión importante de esto es que las pirámides de jerarquías, e incluso se supone que actualmente es así, están formadas por personas que en la cima son las que más confianza tienen, no necesariamente las que más poder, dinero o estatus tengan. Pero bueno, eso es para otro video también, va para largo. Otra forma podría ser, esa me tocó vivirla a mí, el conocimiento. Pues uno pues se pone a leer libros y se pone a aprender cosas, no para tener una ventaja a veces por los demás, sino para algo que es muy característico de la autoestima, la seguridad. Tú quieres tener conocimientos y estar preparado para enfrentarte al mundo, porque en realidad lo que quieres es tener una seguridad de que vas a estar bien, de que vas a salir adelante. Es evidente que si le preguntas esto quizás a personas que cumplan las cosas que te he dicho anteriormente, te digan que no. Y es porque pues en el 90 y tantos % de los casos estos procesos mentales ocurren de una forma inconsciente. También hay una escuela de pensamiento, no sabría cómo decirte qué se llama porque desde mi punto de vista no he visto que a alguien le atribuya un nombre al movimiento, que consiste en el cuidado del cuerpo, básicamente en quedar pues o muy fuerte o cuidar muchísimo tu alimentación, tus horas de sueño. Si lo llevamos al extremo en comportarte literalmente como Cristiano Ronaldo
otro atleta de élite como LeBron James, que también pues el otro día vi que salió un estudio de cuánto dinero se gasta en su físico. Se supone que eso pues nos hace sentir bien y nos da autoestima porque nuestro cerebro cree que estamos sobreviviendo e incluso mejorando. En inglés es thriving dentro del ambiente en el que vivimos. Como dato curioso tal vez les podría agregar, creo que si no me equivoco es la Universidad de Edimburgo la que dice que uno de los mejores antídotos contra la depresión, pues eso sí todos lo han escuchado, el ejercicio, ¿no? Pero precisamente el hacer pesos, el construir masa muscular, pues es algo que aligera dicha condición. Y por último, lo que les quería incluir aquí era las convicciones personales que uno pueda llegar a tener, los valores que pueda llegar a defender en vida, los principios a los que se quiera pegar. Y pues este tema es más fácil explicarlo por medio de personajes, de películas y cosas. Por un lado tenemos a Lisa Simpson, que probablemente es el personaje de los más característicos con esta cualidad. En Game of Thrones tendríamos por ejemplo a Ned Stark o a Jon Snow, que pues cumplen claramente estos rasgos. En Star Wars pues el más notorio sería Obi-Wan, y en Grey's Anatomy sería Christina Yang. Son personas que sacan muchas veces la fuerza de voluntad y la validación que se dan a ellos mismos de los principios y valores que los rigen y que los defienden. Casualmente pues son personas como que muy firmes, muy decididas, que pues se esfuerzan en cambiar su entorno. Después de eso, una de las preguntas que me hizo mi amiga fue, bueno, entonces ¿tú crees que nosotros nacemos con buena autoestima o nacemos con mala autoestima o nos la crean? ¿Qué sucede ahí? Y pues no es como que yo tenga la respuesta, pero pues leyendo al respecto te puedo decir que no he encontrado nada así como tal, pero lo que yo creo es que pues el niño viene así plano, ¿no? Terreno limpio para construir, y pues es con la educación que se le da si el niño crece siendo seguro o teniendo un poco más de inseguridad. Y un ejemplo muy claro que le pude dar a mi amiga fue que la sociedad sí va moldeando nuestra autoestima, sí va moldeando nuestras formas de expresarnos, porque muchas veces la autoestima se manifiesta en la forma que uno tiene de expresarte. Te puedo asegurar, creo que muchísimos se van a identificar con esto. Yo me incluyo, yo también caí en eso. Cuando estábamos en sexto de primaria, al menos pues la gente de mi generación, subíamos lo que fuera a Instagram, subíamos memes, subíamos fotos de que nos creíamos DJs, o sea, cosas así, pues que a lo mejor hoy son mucho más difíciles de encontrarse en personas que tengan 19, 20 años. Y pues en su momento las borramos porque no podemos dejar que pues hayan unas fotos ahí que no encajan con lo que la sociedad nos pide que seamos. Dejamos de ser nosotros mismos por querer pertenecer a un colectivo, y eso pues es una pérdida de autoestima también. Las redes sociales son para las personas que sienten, no para las que tienen, porque pues puedes tener mucho pero no sentir que tienes mucho. Son un boost de autoestima para las personas que sienten que tienen mucho engagement sobre todo con gente desconocida, que tiene muchos likes, muchos comentarios, o sea, todo eso pues alimenta lo que es el ego y pues permite que nos sintamos mejor por un momento. Las redes sociales están diseñadas de esa forma. Creo que ya les he dicho que hay ingenieros de atención trabajando en que todo el tiempo se genere dopamina en nuestro cerebro para que estemos todo el tiempo que se pueda allá adentro y puedan vender sus anuncios más caros al mostrar las estadísticas con las grandes empresas. Bueno, algo que también me gustaría contarles es la cuestión de ser reactivo y ser activo y ser reactivo. Un acto activo
es un acto que no depende de lo que hagan los demás, que tú lo vas a hacer de todas formas. Un acto reactivo es un acto que pues depende de la reacción de la otra persona y tú estás esperando a ver qué hace para hacerlo. Y también el libro, la teoría dice que si tú quieres hacer algo, pues no le tienes que pedir permiso a nadie, no tienes que ver qué van a pensar los demás y pues lo haces. Bueno, obviamente cuidando que esto vaya de acuerdo a unos valores. Te puedo dar el ejemplo que hay personas que, por ejemplo, te mandan solicitud de seguir a Instagram y si tú no lo sigues de vuelta, ellos te lo quitan. O sea, realmente no hay un interés genuino de seguirte quizás. ¿Me explico? O sea, una persona con autoestima, aunque no le devuelvas el follow, te lo deja porque de veras quiere ver qué estás haciendo. Y bueno, para terminar el video, me gustaría compartirles cómo se forma la autoestima. Eso sí, me lo explicó un profesional y tiene todo el sentido del mundo para mí. E incluso uno de estos días, esta semana, escuché que Gary Vee lo cuente en un no fue en un podcast, creo que lo vi en Instagram. Gary Vee es un empresario bastante conocido que se dedica a enseñarle a otras personas a emprender y a desarrollar contenido digital enfocado más a ventas, ¿no? Que pues a otra cosa. Y bueno, no en palabras de Gary Vee, en palabras de cómo me lo enseñaron a mí, la autoestima se crea, se genera, se construye de forma positiva cuando el niño es elogiado por sus papás cuando realiza una acción buena. Básicamente lo que tendrías que hacer es, cuando tu hijo hace su tarea y está en primero de primaria, vas y lo felicitas y le dices que estás orgulloso de él, que muy bien. En otro libro también leí que bueno, no son mamás, es una que lo hace, que ella va todas las noches y le dice a su hijo que su hijo es su Superman, su héroe, que no sé qué, que lo quiere mucho. O sea, y eso va generando en la mente del niño pues una construcción de una buena autoestima. Entonces el niño se va a sentir pues más seguro a la hora de la primera socialización que se supone que sucede a los 4 años de edad. Y o sea, al tener una buena autoestima el niño tiene más herramientas para irse desarrollando socialmente. Y pues como siempre les digo también, que creo que me he cansado de repetirlo, el hombre es un animal social e interdependiente. Muchas veces no solo el éxito, sino la felicidad que podamos alcanzar en la vida depende de cómo nos relacionamos con los demás, puesto que es a través de los demás que nos descubrimos a nosotros mismos también. Y bueno, como conclusión final, un camino hacia ser feliz o hacia ser pleno, porque pues no sé muy bien cómo quieras definir tu felicidad y plenitud, porque pues la felicidad desde mi punto de vista sí es algo que tú puedes decidir en este momento si ser o no ser, pero la plenitud es cuando ya has alcanzado la autorrealización en diferentes áreas de tu vida, desde mi punto de vista, repito. Entonces yo les digo que para mí un camino a la plenitud es el ir construyendo tu autoestima. Y bueno, podrán haber personas que me digan: Santi, no puedo regresar 15 años en el tiempo y decirle a mis papás que me feliciten o que exageren que todo lo bien que hice. Se supone que lo que pasa cuando ya eres adulto es que tú mismo eres el que tiene que ir construyendo su autoestima, el que tiene que estar orgulloso de las cosas que va logrando. Y no tienen que ser grandes cosas, tiene que ser desde que hice muy bien, saqué una alta calificación en ese proyecto de la maestra que luego está muy estricta, vamos a decir. O que te fue muy bien en el partido de béisbol, no sé qué jueguen. Y pues
con ese tipo de cosas, no tienen que ser grandes cosas, no tienes que decir voy a ganar en 10 millones de dólares en 6 meses, no tienes que decir en 6 meses voy a estar más fuerte que Rich Froning y voy a ganar un campeonato de CrossFit. O sea, pueden ser metas pequeñas, pero esas metas pequeñas, el hecho de que pues te llene de satisfacción es algo que te va haciendo sentir fulfilled en inglés, y es así como pues puedes ir elevando tu calidad de vida. Y bueno, eso es todo por hoy. Esta vez sí van a haber cortes, espero que les guste más el video así y las imágenes HD también. Muchas gracias.